organizaciones que cumplen un propósito en Dios. Amén. Diga conmigo, a las familias nos unimos en propósito. Así que cuando usted evangeliza una familia, visita una familia, usted tiene que saber cuál es el propósito de esa familia. Porque Dios los constituyó familia, los estableció familia, para que su descendencia cumpliera los propósitos de Dios en la tierra. No importa si es médico, que sea médico. Antes, la hija de Catherine me preguntó: pastora, una buena pregunta. Pastora, ¿y por qué existen las clínicas si Dios sana? Me preguntó en el carro. ¿Por qué existen las clínicas si Dios sana? Bueno, ¿por qué existe el gobierno si la iglesia también es un gobierno? Bueno, porque el gobierno existe para castigar al malo, porque la iglesia no puede castigar al malvado. ¿Por qué? Porque la iglesia es santa, sin mancha, trae la presencia de Dios a la tierra. Y en el Antiguo Testamento el sacerdote no podía tener las manos embarradas de sangre. Entonces Dios establece el gobierno para castigar al malvado, porque el propósito de la iglesia es manifestar el amor de Dios. Ya conmigo, el propósito de la iglesia es manifestar el amor de Dios. El propósito del gobierno es castigar al malvado. O sea, el propósito de la iglesia es restaurar el corazón del hombre. O sea que el malvado, cuando llega a la iglesia, usted llegó siendo buena gente. Pero cuando el malvado llega a la iglesia, yo no lo puedo mandar para la cárcel. El malvado, cuando llega a la iglesia, yo lo tengo que perdonar. Yo lo tengo que restaurar. Yo lo tengo que sanar. Usted también. Quien lo juzga es el gobierno. Por eso Dios estableció el gobierno para juzgar al malvado. ¿Ok? Pero la iglesia tiene otra función. La familia tiene su propia función. El gobierno tiene su función y la iglesia tiene su función dentro de la sociedad, pero las tres en Cristo Jesús deben funcionar para los propósitos de Dios en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo debo respetar al gobierno como servidor de Dios, por muy difícil que sea. Debo honrarla, debo cumplir con la ley, debo cumplir con lo que establece. Debo honrar la familia como una institución de Dios y debo honrar sus principios, sus valores, y debo honrar la familia. Y debo honrar la iglesia como un servidor de Dios. Pero no solo la iglesia sirve a Dios, el gobierno también está para servir a Dios. ¿Comprendió esto? Ahora, que hemos tenido gobiernos que no le han servido a los propósitos de Dios, sino al propósito del diablo, correcto. ¿Por qué los gobiernos han servido a los propósitos contrarios de Dios? Porque cuando el pueblo descuida sus funciones, cuando el creyente descuida, las familias descuidan su propósito y no entienden su propósito, Satanás penetra, Satanás entra y entonces toma los lugares, toma las posiciones para distorsionar los propósitos y los planes de Dios. ¿Comprendió esto? Entonces, cuando usted y yo no conocemos el propósito de Dios para las cosas, ¿qué pasa si usted y yo decimos: bueno, es que no me voy a casar porque es una maldición el matrimonio? Usted ya está diciendo que los propósitos de Dios en la familia son un problema. Cuando usted dice: yo no voy a ir a trabajar al gobierno, ni voy a votar, ni voy a hacer esto, porque es usted está maldiciendo ese lugar. Y eso es lo que Satanás busca, para que entonces ese lugar lo pueda tomar él y desde ese lugar dañar la sociedad, dañar las naciones, dañar las estructuras. Amén. Entonces, el propósito de la iglesia, ¿cuál es? El propósito de la iglesia, vamos a la escritura. Dice la escritura en el libro de Romanos 14 del 8 al 10. Romanos 12, 17 al 21. El propósito de la iglesia, rápidamente
Voy a leerlo para que solamente usted vea, pero ya usted sabe cuál es el propósito de la iglesia. Dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Es el propósito de la iglesia. ¿Ve? El propósito del gobierno es que pagarle mal al ladrón, el que roba, el que mata, el que hace lo mal y quebranta la ley. El gobierno tiene la autoridad de parte de Dios, amén, no del pueblo, porque dice que el gobierno sirve a Dios. Y quien le da la autoridad al gobierno es la Biblia, que es la máxima autoridad de la tierra. Entonces, pero la iglesia dice, no paguéis a nadie mal por mal, sino procurad lo bueno delante de todos los hombres. Esto es muy importante para las comunidades cristianas, ¿ok? O sea que si usted está sirviendo a Dios en la plataforma de la iglesia, amén. Si usted está sirviendo a Dios, usted tiene que cuidar su posición, su testimonio desde esa plataforma. Si usted sirve a Dios en el gobierno y es un juez, usted no le puede decir a ese que mató, mira, no te voy a perdonar, no te voy a meter preso porque soy cristiano. Yo quiero que comprenda esto, ¿verdad? Entonces, tal vez muchos jueces dicen, no voy a la iglesia porque estoy haciendo esto. Pero en realidad, Dios los escogió a ellos para hacer eso. Y es el deber de ellos. Y la iglesia tiene que salir de la ignorancia de juzgar cuando la ley se cumple o de opinar de manera incorrecta. Por eso, si usted está en la plataforma sirviendo a Dios desde la iglesia, usted no puede juzgar, ¿verdad? Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Por eso Jesús dijo, oíste que fue dicho ojo por ojo, pero yo digo, porque Jesucristo vino por una iglesia, por un pueblo, por una novia que gobierne el reino de Dios desde la plataforma espiritual, por decirlo así. ¿Cuántos están aquí? Entonces Jesús dijo, ¿por qué? Porque en aquel tiempo los religiosos había una mezcla como hay hoy. La iglesia ha perdido la posición de lo que le compete hacer o no hacer. La iglesia ha perdido la identidad. Entonces, por eso dice Jesús, yo te digo, bendecid a tus enemigos. Por eso dijo, oíste que fue dicho ojo por ojo. Y Jesús le dijo, pues yo digo, bendecid a tus enemigos, poner la mejilla, amén. Entonces usted tiene que aprender a separar los roles y las organizaciones que están al servicio de Dios con funciones diferentes, pero somos todos servidores de Dios y nos servimos unos a otros, amén. Entonces dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. El siguiente versículo dice, el 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, diga conmigo, si depende de nosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. Entonces, esta es una voz para la iglesia que sirve al Señor. Amén. Pero cuando el gobierno aplica la ley, yo no puedo juzgarla porque el gobierno fue establecido por Dios para atender el mal en la tierra. ¿No les parece que Dios es tan maravilloso? Amén. O sea que la iglesia no puede tomar el rol del gobierno ni el gobierno tomar el rol de la iglesia, porque son dos roles totalmente diferentes. Amén. Entonces dice Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. Entonces, los hijos de Dios, dice la Escritura que somos pacificadores, los que fomentan la paz
en cuanto dependa de nosotros, al actuar de ese modo, estamos reflejando ¿qué? La personalidad del Padre Celestial. Entonces hay muchos cristianos que no saben separar los roles o no saben manejar los diferentes escenarios, y por no manejar los diferentes escenarios, el enemigo puede usarlo como trampa para estancarlos. Amén. Entonces es muy importante tener la identidad como iglesia. Amén. Imagínense los que estudian derecho. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Verdad? Los que son abogados, los que están estudiando derecho, pueden encontrarse en un conflicto, pero si Dios les puso en el corazón ser abogado, ser jueces, ellos están también cumpliendo el propósito de Dios para sus vidas. Denle un aplauso al Señor. Amén. Que una niña de 6 años le pregunte: pastora, ¿y por qué hay clínicas y Dios sana? Para aquellos que no creen. Y para los que creen y les falta la fe. Y porque el cuerpo humano, aunque tenga fe, también sufre. Y es la naturaleza caída. Amén. Así que yo no le puedo decir a alguien, porque está en la iglesia, porque tiene fe, no vayas al médico. Al contrario, hay cosas que el cuerpo humano está predispuesto y que tiene un sistema separado al espíritu. Así que Dios creó los médicos. Miren las preguntas de un niño de 6 años. ¿Qué le va a responder usted? Yo me encuentro, yo creo que lo escribí, yo hago semillas de fe de las cosas que me encuentro en el camino. Y le doy las gracias, porque eso me permite saber su necesidad. Y eso también suple mi necesidad. Pero cuando alguien se me acerca, esta semana Rudy y Ana inspiraron mis semillas de fe. Denle un aplauso a ella. Y eso me gusta, porque cuando la gente tiene una escasez en algo, un vacío en algo, mire, yo pongo en semillas de fe. Si usted tiene algún tema que quisiera conocer, hágalo, porque yo aprendo. Aquí estamos para aprender todos. ¿Qué dice la Biblia de esto? Y una de las cosas que aprendí en la última semana de ayuno, todo lo que pasaba en Estados Unidos, yo quería ir a la Biblia y encontrar. Entonces, aquí estamos para aprender. El que cree que se la sabe todo, hay que liberarlo del espíritu leviatán. Pero yo aprendo con la gente que se acerca a mí. Y yo le he dicho: mira, no sé, pero wow, eso está interesante. Voy a buscar en la escritura. Y así me pasó cuando fui a trabajar. Me encontré unos escenarios que los cristianos mostraban otra cara. Y yo me sentía, y yo oraba, y yo había escuchado a Dios, así que yo me sentía que estaba fuera de lugar, pero había escuchado a Dios. Así que me tocó ya escudriñar para ver que lo que había escuchado de Dios yo lo pudiera hacer. Así que imagínense los doctores, los abogados, los jueces, que tal vez muchos no van a escuchar la palabra de Dios porque no escuchan una prédica como esta, que Dios instituyó el gobierno, que son llamados a servir allí, que son también servidores de Dios y no del diablo, porque Dios lo dice, y que hay que orar por ellos para que su servicio a Dios sea efectivo, así como usted ora por mí. Para que mi servicio sea efectivo, hay que orar por ellos para que su servicio sea efectivo también. Porque todos tenemos la misma lucha, sea en el gobierno o sea en la iglesia o en la empresa privada. Todos luchamos contra el mismo y único enemigo, Satanás. Entonces, usted debe saber que todos hacemos esa función, y a veces lo que más problemas le dan a estas instituciones para hacer su función es el pueblo cristiano. Miren lo que dice la Biblia, que nuestros impuestos son para atenderlos a ellos. ¿Cuántos cristianos escuchamos decir: sí, porque yo he escuchado cristianos decir: yo no pago mis impuestos porque son unos ladrones?
pues Dios te va a cerrar la puerta para servirle en su casa. Porque nosotros todos estamos unidos a Cristo. Y a veces no sabemos que, no lo he escuchado gente de aquí, gente de afuera. No, yo no esto, criticando aquello, criticando lo otro. Y por eso entendí que había la necesidad de enseñar la Escritura. Amén. Porque ellos son servidores de Dios. Y si nosotros somos capaces de decir, no le doy mis impuestos a ellos porque ellos son unos ladrones, usted tampoco le dará los suyos a Dios. Y Jesús dijo esto: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Dígalo conmigo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Amén. Entonces, pero todos operamos y funcionamos para servir a Dios. Entonces, cuando nosotros nos sometemos a la palabra de Dios, nosotros vamos a ser de gran bendición a nuestra nación. Vamos a ser de gran bendición a nuestra ciudad. Usted sabe, yo le voy a contar algo que me dijo el Señor. Me dijo esto: el lugar donde usted y yo estamos es la ciudad de David. Y el Señor me dijo esto: David era mi pastor amado. David significa amado. La palabra David significa amado. O sea que esta ciudad es muy amada de Dios. Y no porque el nombre se lo puso un hombre que aparentemente era cristiano, sino porque Dios la escogió llamarla amada. Y yo quiero decirte algo: la ciudad de David está pastoreando al pueblo de Dios. La ciudad de David está pastoreando al pueblo de Dios. Amén. Entonces es un privilegio que Dios haya escogido esta ciudad. ¿Tú sabes lo que significa pastorear al pueblo de Dios? David, muy amado. Y David era el segundo rey en la Biblia y era el pastor más eficaz del Antiguo Testamento, pastoreando al pueblo de Dios. Y la Escritura dice, ¿qué significa pastorear? Pastorear significa que algo que dijo Jesús: mis ovejas escuchan mi voz. O sea que Dios está en David pastoreando a sus ovejas a través de la palabra de Dios. Amén, ¿estás aquí? Entonces David, la ciudad de David ha sido escogida por Dios para pastorear a su pueblo con la voz de la palabra de Dios. Por eso dice, mis ovejas, dice Jesús, mis ovejas escuchan mi voz. Amén. Y la voz de Jesucristo es la voz de su palabra. Amén. Y si Él lo dijo, esa es la voz de Jesús. Si Él lo dijo, esa es la voz de Jesús. Amén. Así que si quieres bendecir tu nación, tienes que entender que esto que acabamos de escuchar es la voz de Jesús. Y yo no puedo maldecir a los servidores de Dios porque simplemente no comprendo la Escritura. Es la voz de Dios. Y por eso desde la ciudad de David, que está pastoreando al pueblo de Dios, está pastoreándolo a través de la voz de su palabra. Y nosotros los creyentes tenemos que tomar conciencia ya de esta ciudad, de que lo que pastorea al pueblo de Dios es la palabra de Dios y debemos dejarnos pastorear por la palabra de Dios. Amén. Entonces, el espíritu de la política es otra cosa. Es otra cosa. Yo estoy hablando de las autoridades. Después hablaré del espíritu de la política cuando termine de aprender, porque estoy estudiando. Yo no vengo a darle lugar al espíritu de política, sino a las autoridades, que son dos cosas totalmente diferentes. Pero el espíritu de la política penetró a los gobiernos de América para dañar. Y ese espíritu se ha metido a las iglesias para dañar. Pero yo estoy hablando de las autoridades establecidas por Dios y la figura de autoridad. Así que es importante que usted separe eso. Y si nosotros como iglesia queremos ver nuestra nación bendecida, nuestra ciudad bendecida,
Entonces nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Amén. Porque en el momento que usted cree que algo es malo, usted dejará de hacerlo, de orar por ellos, de bendecirlos, amén. Usted se apartará de ellos y usted comenzará a mirarlos como hijos del diablo y no como servidores de Dios. Entonces, la Biblia dice que Santiago 3, 17, 18, vamos al libro de Santiago. Entonces vemos que la iglesia es, como hijos de Dios, somos llamados a ser pacificadores. Dice Santiago 3, 17, 18, sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable, es dispuesta a ceder ante los demás. Ella está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Amén. Diga, ese es el rol de la iglesia: sembrar semillas de paz y recoger una cosecha de justicia. ¿Por qué es importante entender esto? Porque usted se puede encontrar gente dentro de la iglesia que parecen jueces para degollarle la cabeza a todo mundo. Entonces hay que mandarlos a tirar, a que se lancen para diputados, para ministros. Amén. ¿De cuántos dicen amén? Porque esta es la función de la iglesia, dentro de la iglesia. Amén. Entonces dice el versículo 17, 18. Así que si tu enemigo, me regreso a un momentito. Sí, estoy en ahora Romanos 12, 19. Perdón, 20. Romanos 12, 20. Romanos 12, el 20. Dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, este es el rol de la iglesia, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence el bien con el mal. Ese es el llamado de la iglesia: vencer el mal con el bien. Y el llamado del gobierno es tratar con el mal. Amén. Es tratar con el mal. Como ellos lo hagan, Dios los estableció como una autoridad, y como ellos lo hagan, son servidores de Dios para hacer eso, y nosotros no. Amén. Tenemos que aprender a separar los roles. Así como separamos los roles en el matrimonio, el hombre y la mujer separan los roles. Así en la sociedad nosotros tenemos que separar los roles. Dice, si el que te aborrece, Proverbios 25, 21, 22 dice, Proverbios 25, 21, 22 dice, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua. Porque ascuas amontonarás sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Escuche esto. Dice la escritura, amontonarás ascuas. Estas ascuas sobre la cabeza significa que al tratar a tu enemigo con bondad, para que usted no vaya y le diga al gobierno, trata a tu enemigo con bondad. Ellos tienen que ejercer la ley. Amén. Dice, cuando nosotros tratamos a nuestro enemigo con bondad y amor, para que se sienta avergonzado. Mire el efecto. Cuando tratamos a nuestros enemigos con bondad y amor, dice que hay un efecto en ellos, ¿verdad? Pero esto es lo que más me gusta. Porque el mejor pagador de deudas es Dios. Dice el 22, dice que cuando bendecimos a nuestros enemigos, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. ¿Y qué dice? El Señor me lo recompensará. Pero fíjese la diferencia, que al gobierno Dios lo va a recompensar por meter al malvado preso. ¿Ven la diferencia? Entonces tenemos que sacarnos el chip. Amén.
Y entender la diferencia entre una cosa, dice que cuando tú tratas con bondad a tus enemigos, dice la Escritura que el Señor te va a recompensar. Diga conmigo, el Señor me va a recompensar cada vez que tratamos a nuestros enemigos con bondad. Ahora, ¿por qué el Señor nos pide esto? Y por eso dice, en lo que sea posible. ¿Por qué el Señor nos pide esto a la iglesia, no al gobierno? Porque si alguien nos hace un delito, nosotros los bendecimos, pero es el gobierno quien lo juzga. Nosotros lo perdonamos, pero es el gobierno quien lo toca juzgar. Para eso es la ley. Nosotros lo bendecimos, lo perdonamos, pero el gobierno lo juzga. Amén. Lo que Dios dice es que si yo lo perdono, Él me va a recompensar a mí. Amén. Esto no quiere decir que ahora como cristianos yo le voy a decir al gobierno, no, me mató, no me meta preso, me robó, déjelo. No, yo tengo que perdonarlo, pero debo dejar al gobierno la autoridad a juzgar o aplicar la ley, pero yo perdono. Amén. Es muy importante que como cristianos nosotros entendamos esto. Porque usted como cristiano puede rechazar proyectos, trabajo, planes. Si Dios lo llama, si Dios lo quiere llevar a hacer algo, usted se va a encontrar con mucho prejuicio de la religión. Mucho prejuicio de la religión que le pueden traer confusión. Pero todos somos servidores de Dios. Amén. Denle un aplauso al Señor. Romanos 13, 8, 9. Romanos 13, 8, 9. Dice, no deban nada a nadie excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Pues los mandamientos dicen, no cometerás adulterio, no cometas asesino, no robes, no codicies. Escucha esto, ya Dios nos enseñó que esto no se debe hacer. Pero si lo hacemos, Dios tiene a sus autoridades para castigarnos. Por eso decía Romanos 13, que es la autoridad quien nos castiga por hacer el mal dentro de la sociedad. Para que usted vea que todo lo creado por Dios es perfecto. Y Dios lo creó todo perfecto para que todo funcionara en una nación perfectamente. Y Dios está ordenando América, está ordenando el gobierno en América, está ordenando a la iglesia también. A la iglesia la está ordenando. Y también está ordenando a las familias y le está dando sentido de propósitos a la familia para que todo funcione correctamente. Entonces, en estos y otros mandamientos semejantes se reúnen en uno solo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Entonces, ahora quiero ir, ¿dónde está en la Biblia una historia de un rey que sirvió a Dios para los propósitos de Dios y él no le conocía? Quiero hablarle del rey Ciro. Vamos al libro de Isaías 45:1. Si usted lee todo el capítulo 45 va a ser de gran bendición. ¿Puede Dios usar a un rey, a un gobernante que no le conoce para sus propósitos? Sí. Se supone que es la iglesia quien le conoce. Pero ¿puedes usar Dios a un gobernante que no le conoce para cumplir sus propósitos? Sí puede. Porque la Biblia dice que Dios pone el querer como el hacer de su voluntad. Así que Dios puede usar a quien Él quiera porque todos trabajan para Él. Todos fueron creados por Él y para Él. Ahora, mi oración es que usted y yo le sirvamos a Dios en los propósitos y sí le conozcamos. Amén.
Mayor bendición hay conocer a Dios y servirle a Dios que no conocerle y servirle, pero gloria a Dios, alguna recompensa tendrá por servirle a Dios aunque no le conozca. Pero yo no puedo creer que la iglesia le conoce y no le quiere servir, que la iglesia le conoce y prefiere no servirle a Dios. Amén. Dígale a la iglesia, tenemos que servirle a Dios porque nosotros somos sus hijos y nosotros le conocemos a Él. Amén. ¿Cuántos ya se sienten libres? ¿Cuántos ya se sienten que están comenzando a romperse cadenas? Amén. Así que esta familia de 18 miembros que vivían en su cajita de cartón del cartón de leche Nevada, nosotros consumimos esa leche en casa. Así que cuando yo sacaba el cartón de leche de la nevera de Nevada, yo no podía dormir. Porque yo decía, wow, este es el cartón donde duermen esa familia. Así que yo oraba ahí y le decía, Señor, a mí me gusta la leche Nevada, roja. Y yo decía, Señor, esa gente cómo está, 18 personas viviendo allí, ayúdame, ayúdame. Porque estas comunidades cristianas, el 95% decían que eso era un proyecto del diablo. Fíjense. Así que yo tuve que llevar la Biblia. Y les dije, ¿ustedes han escuchado alguna vez de la transferencia de riqueza? No. Vamos a leerlo en la Biblia. Eso es lo que vino a pasar. Dios está, mire, Dios, yo soy pastora, vivo en tal lado y Dios me mandó a cerrar mi empresa. ¿Sí? Yo tenía una compañía que se llamaba Arquitectura y Construcciones Civiles S.A. Así que Dios me dijo, ciérrala porque te necesito que vayas a tal lugar. Y yo en esos tiempos yo tenía 5 construcciones al mismo tiempo, mansiones para extranjeros. Y yo escuché cuando Dios me dijo, ciérrala. Y los proyectos que tenía ya por firmar, todos se fueron cayendo. Y yo llegaba donde la gente, le dije, les contaba mi testimonio. Dios me mandó a cerrar la empresa, me retiró los clientes para obligarme a venir acá, pero yo no quería. Yo estaba contendiendo con Él. Y yo le dije a Dios que me tenía que decir por qué tenía que venir. Así los hice mudar. Y me dijo que fue por ustedes. Aquí está en la Biblia el sustento. Dios le dio el trabajo a esta gente de amontonar dinero para ahora dárselos a ustedes. Y se los va a entregar con casas, porque Dios ha visto su clamor, su oración, y Dios quiere bendecirlos con una casa. Y algunos me decían, sí, pero es que los ríos son nuestros. Sí, por eso vas a recibir una casa y un terreno, porque el río es de todos. Y si tú no recibes esa casa y esa propiedad, vas a perder, porque entonces la parte de esa generación no te llegó a ti. Porque ellos lo van a hacer porque así lo dispuso el gobierno. Y la excusa de Dios fue venirte a bendecir porque tú eres su pueblo. ¿Cuál me las vi? Y yo regresaba, yo decía, Señor, en el nombre de Jesús, el diablo no me gana esta batalla, esa gente va a ser bendecida. Yo no podía dormir pensando, viene una cabeza de agua y los arrastra a los 18 en esa casita de cartón. Dios mío, ayúdame. Y comencé a orar por ellos y a interceder por ellos hasta que los mudé. No, y cuando estaba la casa hecha, a nombre de ellos, tuve que esperar los 2 meses. Así porque hoy no podemos, que mire, y excusa, y iban allá y no me gustó el pozo, y el pozo no tiene agua, tuve que llamar al que hacía el pozo y achícales el pozo que quiere no sé cuántos pies más, dale tú, dale. Esa es la realidad. Que el pueblo llama cosas del diablo a las cosas que Dios manda. Oiga, nos morimos sin disfrutar lo que Dios quiere entregarnos en la tierra.